días, muy buenas tardes, Dios les bendiga, es un placer estar con ustedes, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida, y gracias a Dios también le quiero dar porque nos da la oportunidad de estar aquí por este medio para dar estas clases, las cuales son muy importantes. Quiero agradecerle a nuestro pastor porque nos da la oportunidad de poder enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos en nuestra iglesia. Agradecerle también a nuestro Dios por cada uno de ustedes que van a estar viéndonos. De verdad es un verdadero gusto que nos vean, es un verdadero gusto que podamos estar aquí. Y asimismo, ¿verdad? Muchas gracias a los hermanos que nos van a estar ayudando con lo de la tecnología. Bueno, hermanos, quiero agradecerle a Dios primeramente, ¿verdad? Vamos a comenzar con una palabra de oración. Tomen sus Biblias, tenganlas listas. Vamos a estar hablando hoy, comenzaré con una frase muy importante, la cual fue mencionada por Jesús en sus días antes de morir, antes de que pasara algunos sucesos que vamos a estar viendo hoy día. Para ello quiero leerlo antes de comenzar, de ponernos en las manos de nuestro Dios, y asimismo vamos a leer en Juan capítulo 17, vamos a leer el versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a orar. Señor, gracias por su ayuda, por sus bendiciones. Le quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí. Le quiero pedir, Padre, primeramente, el perdón de todos nuestros pecados que hemos cometido delante de usted. Le pedimos que usted nos ayude a estar limpio delante de su presencia, y le pido, Señor, que nos ayude a poder servirle de la mejor manera. Le quiero pedir, Señor, que nos ayude a poder hacer de bendición a los hermanos, hacer de bendición a cada uno de sus hijos, a cada uno, Señor, de estos niños. Ayúdenos, Señor, a entender el propósito, Señor, de esta frase. Y posteriormente, Señor, llegaremos a lo que es el arresto, a donde usted fue detenido. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra. Le rogamos que nos ayude, y Padre, me pongo en sus manos. Indigno soy. Asimismo, Señor, le ruego que usted entre en mi mente, en mi corazón, que podamos hacerlo todo para honra y gloria suya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús estamos en sus manos. Amén. Bien, nuevamente la frase en la cual quiero enfocar un poquito más es: Padre, la hora ha llegado. Esta frase nos hace saber y entender una cierta y profunda, podríamos decirlo así, preocupación. Una profunda preocupación. Esa preocupación tan profunda que nosotros tal vez no podríamos entender a menos que estuviéramos en el lugar del Señor Jesús. Era un tiempo en el cual iban a pasar algunas cosas muy difíciles en su vida. Nos podemos dar cuenta de que tal vez había un cierto miedo, porque Jesús mismo, Dios mismo, Él en su carne, como humano que Él era, porque Él fue 100% carne y asimismo es 100% Dios. Nosotros no podemos negar eso, porque la palabra de Dios lo afirma. Nos podemos dar cuenta que es una frase, cuando la Biblia nos menciona aquí que la frase la mencionó Jesús: la hora ha llegado. Esa hora tan esperada, pero a la vez tan temida por nuestro mismo Jesús. La hora ha llegado. Sabemos que nuestro Dios tiene un atributo en el cual nosotros mismos no lo tenemos, y así nadie más lo tiene. Él tiene el atributo de la omnisciencia. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él lo ve todo. Él podía ver el tiempo en el que iba a ser Él traicionado.
la traición. Esa traición que tanto le ha de haber dolido en su corazón porque 3 años y medio uno de sus discípulos le traicionó. Judas Iscariote. Judas Iscariote, quien lo vendió por algunas monedas de plata. Judas, quien caminó con él 3 años y medio. Judas, que recibió el amor de Jesús. Judas, que era un servidor de Dios, que él era el tesorero de Dios. Eso quiere decir que trabajaba muy junto a él, pero fue traicionado por él mismo, Judas. Vamos a ver en Lucas capítulo 22, en el versículo 47 y 48, Lucas 22, 47, Lucas capítulo 22, 47 y 48, la palabra de Dios dice así: mientras aún él hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mismo Dios, que Jesús mismo andaba con él, comía con él. Tal vez Judas no se imaginaba la grandeza de lo que iba a pasar. Pero su soberbia, su deseo del dinero, su deseo de lo terrenal, antes de preocuparse por lo espiritual, estaba pasando por un tiempo tal vez de preocupación. ¿Qué pasará si lo entrego? Pero aún así lo hizo. Jesús quería lo mejor de Judas. Judas no lo hizo. Entregó a Jesús. Mismo Jesús le pregunta: ¿con un beso entregas a quien te amó, a quien te cuidó, a quien tú serviste, a quien tú viste tantos milagros, tanto que yo he hecho por ti? ¿Me entregas con un beso? ¿Cuántas veces muchos de nosotros entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro servicio a otras cosas antes de entregar nuestro servicio a Jesús? En ocasiones entregamos nuestro servicio a otros lados, traicionando a Jesús, siendo que Jesús quiere de nosotros sinceridad, honestidad, que seamos trabajadores, que amemos a Dios. Cada uno de nosotros, como niños, como jóvenes, como adultos, necesitamos nosotros tener en nosotros certeza, veracidad. Seamos verdaderos delante de Dios, confiemos en Él, amemos a Dios, no le traicionemos. Leamos la palabra de Dios, oremos. Él nos ama, Él quiere darnos vida eterna. Ciertamente también vemos otra circunstancia que pasa, mismo Jesús. Hemos visto que había profunda preocupación. Había miedo en su carne como hombre. Había esa cierta angustia y se presenta la traición. Después de la traición, Jesús es arrestado. Hacemos un pequeño paréntesis. Pedro, uno de sus más fieles siervos, le juraba y le decía: no te negaré. Y lamentablemente le negó. Antes que cante el gallo, el Señor le dijo: tú me negarás. No, Señor, no lo haré. No lo haré. Confió en su carne, confió en lo que él podía hacer, confió en lo que él era antes de confiar en Dios. Se hubiese humillado, pero no fue así. La traición
la sufrió, Jesús la sufrió, Jesús la sintió, lo negó delante de cualquier persona que se le presentaba. También sufrió otras cosas que nosotros podemos ver. Él sufrió injusticias. Injusticias, sufrió golpes, lo escupieron en la cara, lo abofetearon, le pusieron cosas en él que él hacía que nunca jamás hizo en su vida. Cosas que Dios no había dicho, se las pusieron sobre él. Nosotros en ocasiones podemos ser injustos al criticar o al hablar mal de una persona. Y debemos de entender que tú y yo, nuestras malas y las injusticias que nosotros hacemos al inculpar, al hablar, al decir cosas que no debemos decir contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, nosotros hacemos injusticia con nuestro hermano, como mismo Pedro hizo esa injusticia, como mismo estas personas, como mismo Judas lo hizo. Pedro, hoy día nosotros hablamos grandes cosas de él, hizo grandes cosas. Después que murió Jesús, Pedro fue grandemente usado, pero él se restituyó, él volvió al camino. Esos maltratos, ese dolor que Dios obtuvo, fueron inmerecidos. Él no merecía ser golpeado, él no merecía ser arrestado, él no merecía haber hecho esas cosas. Pero ¿sabes? Esos golpes eran para ti y para mí. Esas injusticias eran para ti y para mí. Inmerecido está eso para él. Como inmerecida está para nosotros la gracia de Dios. Inmerecido es que Dios haya muerto por nosotros, pero en su grande amor, en su grande dolor, en Juan 3:16, por amor lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, mismo Jesús, ya lo sabía, pero a Él no le importó. A Él no le importó ni su preocupación, a Él no le preocupó su miedo, su angustia, no le importó aún la traición de uno de sus 12 colaboradores. No le importó el sufrimiento, no le importó las injusticias, no le importó el maltrato, no le importó el dolor. Por amor a ti, por amor a mí, por eso pasó ese arresto, por eso sufrió todo ello. Ahora viene algo inesperado, tal vez para nosotros, él ya lo sabía. Una soledad profunda que lo sintió desde lo más profundo de su corazón. La soledad. Esa soledad que él sufrió de sus discípulos que al crucificar se fueron, huyeron, se escondieron. Esa soledad que aún del mismo Dios Padre lo sintió. Padre, exclamó en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces nosotros hemos abandonado a Jesús en la lectura bíblica, en la oración, en la asistencia a la iglesia. Pecadores somos, y Dios, aún así, en su grande amor, no le importó. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa soledad hoy en día se siente en todo el mundo. Esa soledad se siente porque hay mucha gente que se siente enferma, se siente con dolores, se siente morir por esta enfermedad que está en el mundo. Hijo, hija, posiblemente tú te sientes mal, posiblemente te sientes aburrido, posiblemente tú te sientes que ya no puedes. Alguno de tus familiares, hermano, hermana, estará sufriendo. Pero hazle saber que Jesús sufrió en ese arresto, que Jesús dio su vida por él, que Jesús, aún de la traición, él dijo en Juan capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas,
salió con sus discípulos. A él no le importó, aún sabiéndolo, él salió adelante. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Versículo 4, pero Jesús, sabiendo estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó por ti y por mí. Dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Prácticamente le dijo, yo soy quien voy a dar la vida por ti. Yo soy quien daré la vida por ti. No me importa sufrir un arresto, no me importa tener esta preocupación en mi carne, no me importa tener este miedo, esta angustia, no me importa ser traicionado, no me importa sufrir por ti, no me importan las injusticias por ti, no me importan los maltratos por ti, no me importa el dolor, por amor lo haré. No me importa la soledad, me sentiré solo. Mi padre, dijo él, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca nos abandonará, Dios nunca nos dará, nos dirá a nosotros, nos dejará. Nosotros nunca podremos decir eso de Jesús, ¿por qué me has desamparado? Porque Él ya hizo el trabajo, Él ya hizo el trabajo de redención, Él ya hizo el trabajo que compró tu vida, tu corazón, tu mente, todo tú. Es cuestión simplemente, simple y sencillamente, que digas como dijo Jesús, consumado es. Él es el único que puede consumar mi pecado, Él es el único que puede consumar todo por mí. Juan capítulo 19, versículo 30, 19-30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, estando en la cruz, inclinó su cabeza, y la palabra de Dios dice, entregó su espíritu por ti, entregó su espíritu por mí. La decisión fue tomada. Él lo hizo, Él no le importó. La última palabra que el Señor dijo en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y versículo 46. 23:46 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Murió. Murió por ti, murió por mí. ¿Qué preocupación tan más grande tenemos? La única preocupación, la enfermedad más grande que es el pecado, ni aún la enfermedad que hay hoy día. La única enfermedad es el pecado que nos va a llevar al infierno. La única que nos separa de Cristo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos debe de preocupar. Dios ya lo pagó. Dios ya lo dijo en Juan 3:16. Por el amor que Dios tuvo, dice, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros diremos, como dijo Jesús, sus últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu, la decisión es tuya. ¿La quieres tomar? Haz esta oración conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por sus bendiciones. Gracias por su amor. Gracias, Padre, porque usted nos ha dado la vida eterna. No somos merecedores de ella,
Pedimos, Señor, que por favor usted perdone nuestro pecado, que mucha más gente pueda ser salva. En ocasiones tenemos miedo de las enfermedades que hay hoy en día. En ocasiones tenemos enfermedades de un mínimo síntoma, pero la enfermedad más grande, que es el pecado, a veces no nos asusta. Padre, tenemos más miedo a una enfermedad a lo que usted puede hacer con nuestra alma. Ayúdenos, Señor, a entender que usted nos puede sanar de esa enfermedad. Usted ya pasó todo lo que vimos, pasó sufrimiento, dolor, angustia por nosotros, por amor. Ayúdenos, Señor, a ser fieles. Si queremos nosotros entregar nuestra vida, hagamos esta oración. Padre, reconozco mi pecado, reconozco que he sido infiel, reconozco que mi pecado me llevará a una condenación, y sé también que por medio de usted es el único que puede redimirme, usted es el único que ya hizo, Señor, ya pagó por mi redención, por mi vida. Le quiero pedir, por favor, perdone mi pecado, me ayude a que yo pueda ser salvo, a que usted sea mi Salvador. Padre, entrego mi vida a usted, quiero que usted sea el Salvador de mi vida. Ayúdenos, Señor, a serle fieles. Padre, yo le acepto en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Entre en mi vida. Le entrego mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer, de verdad. Nosotros somos la Iglesia Bautista Independiente de Manuel. Estamos para servirles. Gracias por su tiempo. Dios nos bendiga en gran manera. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo que podamos servirle, con todo gusto, mándenos un mensaje. Dios les bendiga.